¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Hoy Nos Toca, edición de día jueves, previernes, como se le suele decir. Ya se acaba la semana, pero la semana política sigue ahí al palo, pasa de todo en la Argentina. Por supuesto que el tema central es qué va a pasar con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Ayer se reunió Martín Guzmán con los miembros de la CGT, tuvimos a Julio Piumato en el piso que nos contó esa reunión, que por lo visto fue muy amena y donde el propio Martín Guzmán se comprometió a no hacer ajustes. Esto dicho por miembros de la CGT. Hoy hubo una reunión con la UIA le pide cosas que la CGT le piden que no hagan. Hay que ver cómo se maneja el gobierno respecto a todos los actores que quiere o debe o podría conformar o si decide confrontar con alguno. De hecho, hoy sobre la hora se conoció que el presidente Alberto Fernández, antes de que la misión de Argentina se reúna en Washington con los directivos del FMI, pidió que revisen el préstamo que se le otorgó a la Argentina durante la gestión de Mauricio Macri. De eso vamos a hablar con nuestro invitado del día de hoy, que es Luis Petri, diputado nacional por el radicalismo mendocino, un hombre muy activo en los últimos años en la política argentina, con el cual vamos a hablar sobre este tema, sobre el rol que va a cumplir la Unión Cívica Radical dentro de Juntos por el Cambio, sobre el futuro de la coalición opositora, sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, sobre temas de seguridad, sobre la situación política que está atravesando el gobierno, que parece que cuenta una realidad que en la oposición no la ven, parece que se ven dos espejos absolutamente distintos. También nos va a visitar un economista para hablar de todos los temas relacionados con este posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué va a pasar con el dólar? ¿Se va a achicar la brecha cambiaria? ¿Qué va a pasar con algunas cuestiones relacionadas con el bolsillo diario, ¿no? Con tu sueldo, con el nuestro? Porque cada vez está mucho más difícil vivir en Argentina. Y además todas las novedades que sucedieron hoy en la legislatura. Día importantísimo, te lo va a contar Antonella, porque se sancionaron muchas cuestiones que tienen que ver con el planeamiento y el desarrollo urbano de la Ciudad de Buenos Aires. Mucho para contarte, quédate con nosotros hasta las 23 en el canal de la Ciudad. Es obligatorio presentar el certificado de la doble vacunación. No existe por el momento la idea de ningún tipo de devaluación. El debate que nos quieren meter principalmente es si se paga la deuda o no se paga la deuda. Sin una economía estable no hay desarrollo posible. Posponer cualquier discusión de candidatura por lo menos durante un año. Y obviamente tenemos la amplia expectativa de escucharlo al presidente. Suelo improvisar en situaciones como esta. Muy bien, gran invitado para este jueves para hablar de política nacional, de todos los temas que te señalaba recién en la introducción, el diputado nacional Luis Petri. Luis, bienvenido. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, hay cosas para hablar, hay que hablar del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hoy el presidente le acaba de pedir al FMI que revise el préstamo otorgado al gobierno de Mauricio Macri. ¿Qué está buscando el gobierno con esta estrategia? Yo creo que lo que está buscando es tiempo, y lo que no tiene la Argentina es tiempo a la hora de acordarse. Han perdido 2 años. Alberto Fernández debió celebrar este acuerdo ya el año pasado, donde tenía condiciones ventajosas. Está claro que la salida no puede ser el default. Pensemos que Argentina ha tenido 7 defaults en su historia. El último lo tuvo en el 2001, el 23 de diciembre, lo decretaba un congreso a los aplausos. Gobernaba en ese momento Adolfo Rodríguez A, la República Argentina, y nos costó la salida del mundo. Y hoy no podemos volver a transitar ese camino, ese andarivel que es tan peligroso, porque hoy el acuerdo con el fondo es con condición necesaria, pero no suficiente para crecer. Para crecer tenemos que llevar certezas. Pero te permite acceder al crédito internacional, claro, y con lo cual puedes acomodar mucho las cuentas internas. Yo lo que creo es que el gobierno primero no quiere mostrar el plan económico. No lo tiene, no lo ha mostrado durante 2 años. Y es una de las condiciones no solamente que pone el fondo y que pone la oposición. Es lo que quiere saber el pueblo argentino. El pueblo argentino quiere saber qué va a pasar con el déficit. ¿Cómo va a resolver el problema de la inflación este gobierno? ¿Cómo va a solucionar el problema del desempleo que en una Argentina con una economía que no crece y con una economía que tampoco genera puestos de trabajo? Venimos de más de 10 años de recesión o de crisis económicas en donde no se generan puestos de trabajo. Y el gobierno se empecina en no mostrar un plan económico. Es la política económica del vamos viendo. No hay plan económico, no hay plan sanitario, no hay plan de seguridad. El único plan que tiene el gobierno, Daniel, es el plan de impunidad, que ese sí funciona a la perfección. Ya tenemos una presidenta con 3 sobreseimientos en la causa del memorándum, en la causa de dólar futuro y ahora el último en la causa de Otesur y los sauces. El más discutible, ¿no? Todos son discutibles, pero el más discutible, sin lugar a dudas, es ese. Pero ¿por qué es discutible? Porque no se aplica el mismo código procesal penal que te pueden aplicar a vos o a mí o a cualquier hijo de vecino. Se rompe el principio de igualdad ante la ley. ¿Por qué? Porque cuando un fiscal elevó a juicio, se apeló efectivamente, se confirmó la elevación a juicio, lo esperable que suceda en todo proceso
es que se abra un juicio oral contradictorio, público, donde se pongan sobre la mesa todas las pruebas, Daniel, donde vayan los testigos a declarar, donde se hagan las pericias, donde en definitiva se informe respecto de cuáles son las condiciones para sobreseer o para declarar la culpabilidad. ¿Qué pasó para el Tribunal Oral Federal número 5 que decidió que no se realice el juicio? Ahora eso lo va a tener que definir Casación. Yo creo que Casación va a dar vuelta Esperemos que así sea. Salvo que cambie el tribunal, porque también es otra de las cosas. Hay mucha especulación con los miembros de cada una de los tribunales. Pero, ¿qué pasó para que el Tribunal Oral Federal número 5 decida que no se realice el juicio si lo que nosotros, la información que teníamos y la que reunió el fiscal, no pasó nada? O sea, no hubo un testigo que desmintió algo de lo que había sucedido. No hay hechos nuevos. Digo que podría haber sido una de las causas por las cuales se sobresea a la expresidenta de la Nación, que haya un hecho nuevo. Hay tipicidad, hay delito, digo, y las excusas, porque esto es lo que así las debemos denominar, que da la Cámara para obtener un apresurado sobreseimiento sobre Cristina Fernández de Kirchner, no se condicen con los hechos. Acá tenemos hechos que están claros, probados y están patentizados. Por un lado, se le otorgaban contratos de obra pública a personas que estaban vinculadas comercialmente y que eran las locatarias o que terminaban alquilando los hoteles de Cristina Fernández de Kirchner, pese a que esos hoteles no estaban ocupados. Todos esos hechos debieron compulsarse en un juicio oral. Recordemos que quien compromete o quien certifica que esto sucedió es el propio contador de la familia Kirchner, ¿no? Víctor Manzanares. La operatoria prácticamente está clavada. Lo que hacía falta es que justamente se celebrara este juicio. ¿Qué es lo preocupante? Que acá se empieza a dar un nuevo fenómeno hasta ahora desconocido en la justicia argentina. Nosotros teníamos una justicia que era lenta, que por su lentitud, entre otras cosas, permitió que Carlos Menem fuera absuelto por prescripción después de 23 años en la causa de armas de Croacia, ¿no? Sí. Teníamos una justicia que era contracíclica, esto es, investigaba, incomodaba al poder cuando las personas se iban del poder. Pero ahora tenemos una justicia que no juzga, una justicia que no cumple con la obligación primaria que tiene, que es la de juzgar, que es la de sentar en el banquillo de los acusados y eventualmente llevar una sentencia de condena o absolución después de un juicio. Esto no está ocurriendo. Y el expresidente Mauricio Macri te diría, conmigo pasa todo lo contrario, porque me acaban de procesar una causa donde todavía ni siquiera declararon los principales procesados. Esto tiene que ver con esta justicia contracíclica que yo hacía referencia, con dos velocidades. A los que están en el poder, a la velocidad de la tortuga, y a los que están fuera del poder, con una velocidad del rayo o de una liebre, digo, porque claramente con escasas pruebas o sin pruebas, te diría yo, porque claramente no se ha probado el nexo de causalidad para que la gente entienda, no se ha probado que el presidente de la Nación haya dado una orden y además no hay motivos ni causales para que la diera, ¿no? Sin embargo, un juez de Dolores que subroga a ese juzgado, porque se fue Ramos Padilla, recordemos, Daniel, y además que un juez que no tiene las condiciones ni las calidades para ejercer el cargo que está ocupando, porque recordemos que ese juez... Pero la Cámara Federal de Mar del Plata no aceptó la recusación que hizo el presidente Macri. Bueno, o sea, tiene el aval de una Cámara. Sí, claro, también, ¿no? Tiene el aval de una Cámara. Esperemos que esto va a ser revisado porque hay dos recusaciones presentadas. Nosotros esperamos que en definitiva este juez sea apartado, porque claramente cuando la Cámara habla de desmesura, cuando la Cámara le dice al juez que tiene que ser mesurado, está claro que pierde uno de los requisitos que tiene que tener cualquier juez a la hora de juzgar, que es la objetividad y la imparcialidad, algo que hasta ahora no ha demostrado. Luis, te hago una pregunta más respecto al gobierno y me quiero meter con la alianza opositora, con la coalición opositora, que también están pasando cosas, ¿no? Sobre todo en tu bloque, en el radicalismo. El gobierno perdió las elecciones, no pareció reconocerlo, de hecho hasta celebró un triunfo. Celebró la derrota. O celebró un triunfo, porque en realidad ni siquiera fueron a celebrar la derrota. Celebraron algo que para ellos era un triunfo, a pesar de que los números indicaban que era una derrota. Y ahora se muestran frente al posible acuerdo con el Fondo Monetario, diciéndole a cada uno de sus interlocutores, al mejor estilo Selig de Woody Allen, lo que quieren escuchar, lo que quieren que el gobierno sea, de acuerdo a su interlocutor. ¿Va a poder cerrar un acuerdo dentro del Frente de Todos para después presentárselo a ustedes en el Congreso? Yo lo primero que creo es que, más allá de celebrar la derrota, está claro que el gobierno perdió. Perdió por más de 8 puntos, perdió la mayoría y el quórum propio en el Senado. Digo, me parece que
hay una gran virtud del espacio opositor, fundamentalmente de Juntos por el Cambio, de mantenerse unido cuando, recordemos, después del 2019 muchos aventuraban que el espacio se quebraba, esto no ocurrió, digo, y esto es muy promisorio de cara a lo que viene, de cara al 2023, donde la ciudadanía está reclamando un gran espacio republicano que tenga la capacidad no solamente de ganar una elección, sino también de gobernar la Argentina, que es lo más importante, digo, en un contexto de absoluta dificultad, porque esto también tiene que quedar muy en claro. Tenemos que resolver los problemas que este gobierno no ha decidido encarar en condiciones incluso más desventajosas, porque nos hemos aislado del mundo, porque nos hemos asociado a las principales dictaduras como Venezuela, como Nicaragua, como Cuba, digo, porque hemos retrocedido en materia de seguridad, porque todos los indicadores socioeconómicos, no ya por la pandemia, sino también por la cuarentena, han caído estrepitosamente, digo. Entonces me parece que nosotros tenemos un gran desafío por delante, pero fundamentalmente basados en la unidad del espacio opositor, que es la que tenemos que priorizar, si en definitiva no solamente queremos ganar la elección del 2023, sino que tenemos que gobernar con una gran mayoría que nos permita hacer los cambios que la sociedad argentina está pidiendo, que tienen que ver con las reformas laborales, que tienen que ver con... Bueno, ayer Primato dijo que Martín Guzmán le dijo que no iba a haber reforma laboral. Bueno, tiene que haber, porque nosotros tenemos que pensar que en la República Argentina el único empleo que se crea es empleo público. Digo, y además que tenemos una gran cantidad de personas asalariadas precarizadas. Digo, el 50%... Ahora, la UIA le pidió hoy, seguramente, yo no tengo la información, después Leandro nos va a poder contar, pero la UIA le habló de la necesidad de tener una reforma laboral al gobierno. Y el gobierno le dijo que lo van a ver. Y ayer le dijo a la CGT que no va a haber reforma laboral. Eso es lo que yo te pregunto. ¿Cómo ves al gobierno para manejarse con tanta diferencia? Esto es lo que nosotros reclamamos, Daniel. No hay plan económico, tampoco hay un plan para generar puestos de trabajo, digo, y para sacar a los miles de argentinos que hoy están cobrando planes. Estos parches que hacen, estos planes de empalme, no sirven si en definitiva no se reactiva la economía, si el gobierno no da certeza y no da seguridad jurídica, si no atrae inversiones. Y todas las medidas que está tomando van a contramano de esto. Digo, cuando uno mira cuál es el mapa y cuáles son las últimas medidas que ha tomado el gobierno, desde el control de precios, que todos sabemos que fracasan, que todos sabemos que en definitiva lo que generan es desinversión en los productos controlados, y esa desinversión lo que hace es disminuir la cantidad de puestos de trabajo que se generan en esos sectores, cuando ve que establece restricciones a las exportaciones, que es algo que nosotros necesitamos exportar al mundo, necesitamos vender para traer divisas, pero fundamentalmente para generar a partir de esas exportaciones puestos de trabajo en cada una de las actividades comprometidas, cuando vemos que insisten con las retenciones al campo, que lejos de alentar a la iniciativa privada, al contrario, quieren reescribir las reglas económicas, diciendo que es el Estado el que genera riqueza, diciendo que la emisión monetaria no genera inflación. Y todos sabemos que estas cuestiones, la emisión monetaria genera inflación y el Estado no genera riqueza, sino genera las condiciones para que la riqueza se dé en un país, para que venga iniciativa privada, pero es responsabilidad de los privados, fundamentalmente, a los cuales, lejos de demonizar, tenemos que alentar a que vengan a la Argentina, sean capitales nacionales o sean capitales extranjeros. Nada de eso está ocurriendo en estos 2 años y creo que la consecuencia es el castigo electoral en las urnas que sufrió el gobierno, ¿no? Leandro. Luis, tiene que haber un acuerdo con el FMI antes del 22 de marzo para que Argentina no entre en default. ¿Qué va a hacer la oposición, qué va a hacer Juntos por el Cambio, si el gobierno presenta una carta de intención con el FMI al Congreso, para que el Congreso lo vote, que no incluya reforma laboral, que no incluya reforma previsional, que no incluya reforma impositiva? Si es un acuerdo light, ¿qué va a hacer la oposición? Primero que esa carta de intención, a ver, lo que tiene que llevar el presidente de la Nación al Congreso no es una carta de intención, no es la propuesta que le va a hacer al fondo, no es lo que la ley dice, el Congreso no tiene que validar la propuesta. El Congreso lo que sí tiene que hacer por ley es ratificar el acuerdo firmado por el presidente. Y lo que nosotros le estamos pidiendo al presidente de la Nación es que firme el acuerdo con el fondo. Con el staff del fondo. Claro, exactamente. Y posteriormente lo lleve al Congreso para que sea debatido y discutido. Y yo creo que no vamos a tener problemas en aprobarlo, si es razonable ese acuerdo. Digo, ahora, ¿qué significa que sea razonable? Bueno, si es un acuerdo que no compromete en el corto, en el mediano y en el largo plazo a los argentinos, me parece que eso es muy importante, que sea sustentable y sostenible en el tiempo, que sea pagable fundamentalmente, digo. Esto es lo que nosotros tenemos que ver. Y me parece que eso es lo que el fondo está dispuesto a hacer con la República Argentina. El tema es que las diferencias están en el seno del frente de gobierno, en el frente de todos, donde claramente la última carta de Cristina
dejó muy en claro y muy patentizado que ella no está dispuesta a acordar con el Fondo Monetario Internacional. ¿Entendiste eso de la última carta? Yo entendí que prácticamente sábado pasado se publicó. Estaba vetando cualquier tipo de acuerdo con el fondo desde su espacio. ¿No pareció que ella tomaba distancia diciendo hagan lo que quieran, si sale bien estoy, si sale mal no estoy? Lo que dijo es háganse cargo, fírmelo presidente, prácticamente despegándose. Yo creo que Cristina Fernández de Kirchner lo que busca es responsabilizar de cualquier tipo de acuerdo, sea ventajoso o no, al presidente de la Nación y a la oposición. Está clarísimo, digo, después de la última carta, al menos esa es la sensación que nos queda a todos por los términos en los cuales fue redactada, ¿no? Y ustedes en la coalición opositora, te hablo del PRO, del radicalismo y de la coalición cívica, ¿están todos de acuerdo en acordar con el gobierno, para que el gobierno pueda celebrar un acuerdo con el FMI, en todos los puntos o tienen diferencia ustedes también? No, yo creo que todos los argentinos estamos pidiendo que el gobierno termine acordando con el fondo. Digo, por no acordar con el fondo, Daniel, la República Argentina ya ha perdido más de 8.000 millones de dólares. Digo, esto es lo que le ha costado. Sí. Pero no solamente son los 8.000 millones de dólares que ha perdido, digo, es la falta de inversión, es el riesgo país, es la tasa de interés que hoy los privados tienen que tomar, teniendo en cuenta el elevado costo y el elevado riesgo país que tiene la República Argentina, con más de 1.900 puntos. Digo, cómo se incrementa la brecha cambiaria entre el dólar oficial y la canasta de dólares paralelos que hoy hay en la República Argentina. La gran incertidumbre que existe. Digo, hoy calificadoras de riesgo hablaban de que la República Argentina iba al default en el 2024. Y esto tiene que ver con un gobierno que, producto de sus contradicciones internas, no termina de cerrar un acuerdo con el fondo y tiene prácticamente paralizada la economía y la inversión en la República Argentina. Sí, hoy, Leandro, corregime con eso. Una calificadora de riesgo dijo que Argentina está muy cerca del default, ¿no? Sí. Hay distintos análisis de calificadoras de riesgos que indican eso y también la caída de los bonos. Tenés bonos a $30, la caída de las acciones. En las últimas semanas fue muy marcada la expresión del mercado acerca de un eventual default. Es lo que está intentando negociar el gobierno, ¿no? El gobierno sabe que tiene hasta marzo para cerrar un acuerdo. Claro, pero no dejar... Marzo está a la vuelta de la esquina, son 2 meses. Un acuerdo de esta envergadura para renegociar 45 millones de dólares necesita, me imagino que varias reuniones, no se van a sentar y acordar en un día. Pero entonces lo que uno se pregunta es qué hizo el gobierno durante estos 2 años, si básicamente lo que tenía que sentarse era con los bonistas privados primero, posteriormente con el Fondo Monetario, acordar, hacer un acuerdo razonable, que sea pagadero en el tiempo, estirar los plazos, lograr alguna quita y eventualmente una reducción de los intereses, y salir a transitar por un sendero de crecimiento para eventualmente generar las condiciones para que ese crecimiento y esa inversión llegara al país. Nada de eso hizo el gobierno, digo, pero me parece que tiene que ver con las propias disputas y peleas internas que no solamente se reflejan aquí, se patentizan aquí en el acuerdo con el fondo, pero terminan cruzando todas y cada una de las decisiones del gobierno. Se replica en seguridad, en salud, digo, es un gobierno de improvisados. Nos vendieron que iban a ser un gobierno de científicos, pero en definitiva terminaron siendo un gobierno de astrólogos y curanderos, claro está. Luis, ¿cómo quedó el radicalismo, la Unión Cívica Radical, después de estas elecciones dentro del mapa interno Juntos por el Cambio? Bueno, yo creo que muy bien, digo, me parece que... ¿Más fortalecido? Sí, claro que sí. Yo creo que nosotros tenemos un espacio equilibrado. Hoy somos una verdadera coalición opositora, digo, en donde creo que hay reglas de juego claras, fundamentalmente. Yo recién hacía hincapié en la unidad, pero me parece que fue muy importante para el espacio opositor dirimir la competencia electoral con PASO. Vos pensás que en esas PASO convivieron expresiones del radicalismo con expresiones del PRO o de otros espacios políticos, pero me parece que el radicalismo en términos generales ha salido fortalecido de este proceso interno con muchos emergentes, como por ejemplo Facundo Manes, Martín Tetaz, digo, Carolina Lozada, Rodrigo de Loredo. Me parece que ha revitalizado al radicalismo a lo largo y a lo ancho del país esta elección, sin desmedro de lo que pudo haber ocurrido, por ejemplo, con el PRO también, ¿no? Pero me parece que el radicalismo se ha fortalecido a partir de esta elección. Y si se fortalece el radicalismo, se fortalece Juntos por el Cambio, yo no tengo duda. ¿Antonella? La relación gobierno nacional-Mendoza viene siendo tirante ya desde hace tiempo por diversos motivos. ¿Cómo crees que va a ser el 2023 para la provincia y a vos en qué rol te va a encontrar? Bueno, Mendoza ha sido una de las provincias más perjudicadas. Digo, si ha habido provincia discriminada a la hora del reparto de fondos, a la hora de las transferencias extraordinarias, ha sido la provincia de Mendoza. Ha sido muy castigada mi provincia, lamentablemente por el gobierno nacional que prometió
un federalismo de concertación y terminó haciendo un federalismo de cotillón y de amigos al viejo estilo kirchnerista, ¿no? En donde claramente la distribución de fondos se daba por cercanía y proximidad al poder político central y no una distribución ecuánime y equidistante. Esto no se vio así. La verdad que en Mendoza fue discriminada y creo que esto afecta a todos los mendocinos. Y también esto explica el resultado electoral en la provincia de Mendoza, donde se le ganó por más de 20 puntos al Frente de Todos, claro está. El mendocino ha sentido las injusticias en el reparto de fondos por parte del Gobierno Nacional. Y en lo que respecta a mí, yo voy a estar recorriendo, caminando, militando desde el llano en la provincia de Mendoza, con intenciones claras de pelear en el 2023, más allá de dedicarme a la actividad privada y a la docencia universitaria, ¿no? O sea que me interesa particularmente la interna del radicalismo, sobre todo ahora que se está discutiendo quién va a liderar el bloque. Está Emiliano Jacobiti, que quiere desplazar a Mario Negri. Bueno, ya se resolvió. Vos te vas de ahí. Sí, ya se resolvió eso. Ya Mario Negri fue electo presidente del bloque. Sí. Se eligió ayer. No, ya sé, pero quedó como una herida abierta ahí, ¿no? Bueno, siempre hay escaramuzas, ¿no? Y hay situaciones de tensión porque claramente se decide nada más y nada menos que las vocerías de los bloques. Sí. Y esto muchas veces... ¿Vos apoyabas a Negri? Al irme yo del bloque, yo ya no tomé partido en esa discusión. Está claro que en otras oportunidades, yo fui diputado desde el 2013 hasta el 9 de diciembre, sí tomé partido y participé de muchas composiciones eventualmente de bloque, pero claramente lo que yo rescato de este proceso, más allá de las diferencias internas que por un lado encabezaba Emiliano Jacobiti y Mario Negri, lo que rescato es la voluntad de integrar el bloque y de no fracturarlo. Me parece que esto es muy importante y va a haber una integración no solamente del bloque, sino también del interbloque. Y ahora que se habla de que, lo ha dicho Mauricio Macri, Rodríguez Larreta, otros líderes eso por el lado del PRO, pero del radicalismo también dicen hay que ensanchar Juntos por el Cambio, hay que agrandar, ¿sí? Hay que llegar al 2023 fortalecido. Estábamos transmitiendo acá el día de la selección, el 15 de noviembre, y veíamos que en el búnker de Juntos por el Cambio los chicos de la Juventud Radical le cantaban a los dirigentes, con Milei no se habla. ¿Vos qué opinás de eso? Mira, yo tengo una posición muy personal. Yo creo que... Porque una posibilidad es acercarse a los libertarios, tenemos un piso y un techo. Yo creo que el piso es mantener la unidad y el techo es generar un gran espacio republicano. Sí. ¿Qué puede ser un espacio republicano? Donde hayan acuerdos electorales, eventualmente, compitiendo en el 2023, o acuerdos programáticos una vez llegados al gobierno, que no es lo mismo, no necesariamente tenemos que estar todos en la misma boleta o en la misma competencia electoral, pero sí tenemos que estar todos decididos, ese espacio, ese gran espacio republicano, a acompañar las reformas que la República Argentina necesita. ¿Y ahí hablarías con los libertarios? Pero claro que hay que hablar con todos. A ver, el límite, yo te lo voy a decir. Porque hay radicales que dicen, mejor hablar con el Frente Progresista, por ejemplo, santafesino. No, yo te voy a decir, si nosotros queremos ser exitosos en la gestión, si nosotros queremos triunfar en la República Argentina, no necesitamos una mayoría raquítica, minúscula, como la que supimos tener con Mauricio Macri. Tenemos que aprender de la experiencia, esa curva de aprendizaje donde tuvimos el bloque de senadores, el bloque de diputados en minoría, donde tuvimos 4 provincias de 24 distritos electorales. Me parece que ese aprendizaje lo que tenemos que aprender es que si llegamos al Congreso de la Nación como oficialismo, necesitamos mucho músculo político, necesitamos mucha estructura, necesitamos muchas vocerías y un amplio espacio republicano donde el límite es el kirchnerismo. Porque claramente tenemos dos visiones muy opuestas y encontradas y contradictorias respecto de cómo gobernar la Argentina, de los valores que... O sea, ¿vos crees que va a haber alianzas transitorias con otros sectores de la oposición si la idea es plantarse con más dureza? Sí, claro, yo creo que nosotros, a ver, con los que no vamos a poder acordar ni negociar nunca, va a ser con el gobierno actual, con el kirchnerismo, pero después, respecto del resto de las fuerzas opositoras, hay que convocarlas y hay que ver si tenemos acuerdos y si tenemos una visión compartida de país y ver las cosas que nos unen y, bueno, ver también las que nos separan. ¿Te bancás la pregunta de Antonella, que es conterránea tuya de Mendoza y viene con las pilas cargadas? ¿Anto? Sí, Luis, ¿considerás presentarte como candidato a gobernador para el 2023 para Mendoza? Bueno, a ver, me lo han planteado, me lo dicen en la calle en Mendoza, me lo han dicho, me lo dicen constantemente en las redes sociales. Yo lo que quiero hacer es trabajar por Mendoza. Tengo una fuerte vocación, lo hice siendo legislador, me he preparado,
toda la vida para ser gobernador, porque ¿quién que haga política no quiere gobernar su provincia? ¿Y qué sentís que hoy le falta a Mendoza? Sí. Bueno, yo creo que Mendoza ha tenido muy buenas y tiene muy buenas administraciones que han sido premiadas por el electorado. La gestión de Alfredo Cornejo ordenó las cuentas públicas después de una pésima gestión de Paco Pérez. La gestión de Rodolfo Suárez ha manejado muy bien la pandemia y creo que esto y ha tenido diferenciales muy positivos con el gobierno nacional. Yo creo que el próximo gobierno de Mendoza tiene que pensar en cómo transformar Mendoza, en cómo transformar su matriz productiva, en donde nosotros no tenemos que dejar de compararnos con quienes están debajo de la tabla, con quienes hacen muy mal las cosas, como Formosa, como Chaco, como Santiago del Estero. Tenemos que empezar a mirar otras regiones y otras provincias del mundo sobre las cuales tienen que ser nuestro norte a la hora de diversificar la matriz productiva, a la hora de generar condiciones para que se radiquen empresas y se generen puestos de trabajo y a la hora de erradicar la pobreza, fundamentalmente. Luis, la última. Hace años que cada vez que te entrevistan otros colegas, criticás a Cristina. Ahora que hay otra Cristina en tu vida, ¿no te hace ruido en el inconsciente? Bueno, no, pero como dice Ernesto Sanz, a quien quiero mucho, su esposa se llama Cristina, entonces él decía, está Cristina la buena, que es la que está conmigo. Bueno, esta es Cristina la buena. ¿Te pasa lo mismo? Claro, exactamente. Bueno, gracias por haber venido, por favor, Luis. gracias. Un gusto tenerte en el programa. Bueno, vamos a hacer un breve corte. A la vuelta, economía, con Leandro Dario y un invitado especial sobre el tema de acuerdo del FMI. ¿Qué va a pasar con tu bolsillo, con el nuestro? Porque hay consecuencias. Ya volvemos. Segundo bloque de Hoy Nos Toca, y hoy el gobierno, Martín Guzmán y compañía, que a todo esto Leandro va a contar, también hubo una baja en el gobierno, renunció una funcionaria que nunca había asumido, sí. Algo rarísimo, Débora Giorgi. Te va a hacer un paneo de las novedades del ámbito económico, Leandro Dario, porque hoy hubo reuniones con la UIA. Y atención con eso, porque con la UIA se habló de otra agenda distinta a la que se habló ayer con la CGT. Me estoy refiriendo a un posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, los contenidos y las consecuencias de eso. Leandro. Sí, hace apenas 2 horas se cerró la conferencia industrial organizada por la UIA. Los últimos discursos fueron de Daniel Funes de Rioja, el titular de la entidad industrial, que es una persona muy dura y muy crítica con el rumbo económico y político del gobierno, y luego habló Alberto Fernández. ¿Por qué esto es importante? Porque no sé si te acordás, Daniel, que hace más o menos 3-4 meses, en el Día Nacional de la Industria, un evento también organizado por la UIA, el gobierno pegó un faltazo. El presidente no fue ese día, no fue ningún ministro, fueron funcionarios de segunda y tercera línea, y eso fue entendido como un cortocircuito entre el gobierno y los industriales. Bueno, hoy el presidente fue y dio un discurso, y fue un discurso muy medido desde la forma, fue leído, no fue improvisado, y en ese discurso el presidente dijo: estamos avanzando a paso lento y paso firme en un acuerdo con el FMI, que es algo que Funes de Rioja minutos antes le había pedido. Le dijo: estamos ansiosos los empresarios por tener acceso al crédito internacional. Bueno, todo esto lo que plantea Daniel es: ¿hay un giro ortodoxo del gobierno tras las elecciones? ¿Hay un giro hacia un acuerdo próximo con el FMI o es pura retórica? Bueno, eso es lo que vamos a hablar ahora. Ayer Martín Guzmán habló de otro tema y dio otra respuesta, por ejemplo, a la CGT, de acuerdo a lo que nos contó Julio Piumato en el programa. Sí, lo interesante es que el gobierno habla con un interlocutor, luego con el otro, y es bastante difuso. Según lo que nos dijo Piumato, Guzmán prometió que no va a haber una reforma laboral en el acuerdo. ¿Qué dijo hoy Alberto? Que no va a haber ajuste, pero en ese no va a haber ajuste el gobierno también es muy difuso y no muestra las cartas de lo que se está negociando. Todavía nadie lo sabe. De hecho, es un grupo muy reducido dentro del gobierno que tiene los detalles de esta negociación, Daniel. Bueno, estamos en contacto con Fernando Marengo, que es economista, para hablar de estos temas. Fernando, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias por llamar. No, gracias por atendernos. Vos sabés que el gobierno viene comprometiéndose ante la CGT y en cada discurso público de que no va a haber un ajuste. Sin embargo, el ajuste ya se está realizando, ya hace rato, y se siente. A ver, claramente una aceleración en la tasa de inflación es un ajuste que está haciendo la economía, digamos, el mercado por sí mismo, y ese ajuste tiene un origen básicamente en un déficit fiscal financiado con emisión de pesos que no es demandada. Entonces, cuando uno ve todos los desequilibrios que hay hoy en la economía, es consecuencia de ese programa económico de déficit fiscal financiado con emisión de pesos,
Y esto nos explica la aceleración de la inflación, la brecha cambiaria, la pérdida de reserva del Banco Central. Todo esto son consecuencias de ese programa económico y en la forma en la cual la economía sola va buscando el ajuste. Fernando, desde las elecciones, desde la derrota en las legislativas, el gobierno tomó algunas medidas. Entre ellas, dejó de intervenir en los dólares financieros, prohibió pagar en cuotas pasajes aéreos y servicios turísticos. ¿Vos creés que este tipo de decisiones eran inevitables que las tomara el gobierno o que las está tomando porque se acerca a un acuerdo con el FMI? A ver, el gobierno está actuando sobre las consecuencias de su programa económico. El gobierno tiene un déficit fiscal, emite pesos, sobran, y eso genera pérdida de reserva, brecha cambiaria, inflación y todo esto, estos problemas. Y en vez de resolver el problema de fondo, que es el déficit fiscal y esa emisión espuria de pesos, lo que hace el gobierno es atacarlo a los síntomas. Entonces, ¿cómo ataca los síntomas? Dice, bueno, voy a tratar de que el tipo de cambio oficial se deprecie menos, retrasándolo respecto a la inflación. ¿Qué hace? No ajusta las tarifas, entonces retrasa las tarifas respecto a la inflación, y lo que inicialmente era un acuerdo de precios devino ahora en un congelamiento de precios. Y todo esto, ¿para qué lo están tratando de hacer? Bueno, básicamente para tratar de que el modelo aguante. Pero de nuevo, es un modelo que tiene una distorsión de fondo, que es un déficit fiscal que no se resuelve, y lo que estás atacando son las cuestiones, los síntomas. Y dentro de esto, lo que se va haciendo con el mercado de cambio es perfeccionando, entre comillas, un cepo. Entonces, como el Banco Central pierde dólares, un día, ¿qué hago? Bueno, restringo la compra de dólares para individuos, sigo perdiendo dólares, empiezo a limitar las importaciones, sigo perdiendo dólares, prohíbo vender pasajes con cuotas, sigo perdiendo dólares, dejo de intervenir en el control con liquidación, sigo perdiendo dólares. Ahora, ¿por qué sigo perdiendo dólares? De nuevo, porque tengo un déficit fiscal emitiendo pesos que nadie está dispuesto a quedárselo en el bolsillo, y este perfeccionamiento del cepo, para entenderlo de una manera muy gráfica, ¿qué es lo que hace? Trata de vender un mismo bien en un mismo mercado a dos precios distintos. Es como que yo trato de vender lo mismo en una esquina a un precio y en la otra esquina a un precio más alto. Y el mercado siempre encuentra la manera de arbitrar y me va a sacar el bien en la esquina en la cual está el precio más barato. Entonces siempre los controles de cambio terminan fracasando, porque lo que tratas de evitar que la pérdida de reserva del Banco Central no lo puedes evitar y siempre termina perdiendo reserva. Es más, yo creo que el fondo seguramente te va a pedir algún tipo de flexibilización en todos los cepos y todos los tipos de cambios que tenemos hoy en la economía. Fernando, la pregunta del millón, no sé si tenés la respuesta, pero según alguna aproximación te tenemos que pedir. ¿Qué va a pasar con nuestro bolsillo en este ida y vuelta hasta que acordemos con el fondo, si hay acuerdo, y después de esa situación? ¿Qué va a pasar con la economía diaria? A ver, en el corto plazo, yo diría hasta que se logre un acuerdo, el gobierno va a tratar de que el tipo de cambio por ahí acelere un poco la tasa de depreciación, pero va a intentar evitar saltos cambiarios. Y el mes de diciembre primero tiene un tema de volatilidad social, con lo cual se va a evitar hacer ajustes bruscos, dado los problemas sociales que suelen aflorar en el mes de diciembre. Y además hay un tema estacional, que por temas de medio aguinaldo, fiestas, vacaciones, todos demandamos más pesos. Entonces, como demandamos más pesos, hay menos pesos para comprar dólares. Entonces eso te va a permitir llegar a fin de año de una manera más o menos ordenada. Ahora, antes de hablar de lo que te pida el fondo, acá no importa qué es lo que te pida el fondo. Acá Argentina tiene que bajar su déficit fiscal, no porque el fondo te lo pide, sino porque Argentina no tiene cómo financiar el déficit fiscal que tenemos hoy. La única forma de financiarlo es emitiendo pesos que me genere inflación, brecha cambiaria y pérdida de reservas, que hoy el Banco Central ya no tiene reservas para perder. Entonces eso es insostenible. Si vos querés persistir en ese esquema, ¿qué pasa? El año que viene, y hablando del bolsillo de la gente, vas a tener una tasa de inflación más alta, vas a tener más brecha cambiaria y más devaluación. Entonces, eso más allá de lo que te pide el Fondo Monetario o no te pide el Fondo Monetario, es insostenible para el país. Ahora, políticamente es muy cómodo echarle la culpa al fondo que me pide un ajuste. Pero, ¿te lo pide o no te lo pide el fondo? Argentina tiene que hacer un ajuste. Ahora, ese ajuste, ¿qué tiene? Cuando uno ve las grandes cuentas del gobierno nacional,
más del 50% del gasto son jubilaciones, pensiones y planes sociales. Y está claro que nadie quiere ajustar esos gastos, y creo que es absolutamente razonable. Entonces uno se fija, ¿qué otras cuentas me quedan por ajustar? Y bueno, una de las cuentas que me queda por ajustar es la relacionada con las tarifas, que la contraparte son los subsidios que tiene que pagar el gobierno para mantener la tarifa baja o por detrás de la inflación. Y eso claramente va a tener impacto en el bolsillo de la gente que se ve afectada por la suba de tarifas. Y la segunda cuenta importante de gasto del gobierno es lo que gasta el gobierno de nuestros impuestos para financiar el déficit de las empresas públicas. Actualmente las empresas públicas ya tienen un déficit equivalente a 1 punto del producto, cuando el déficit total es de 3,5 puntos. O sea, casi 1/3 del déficit del gobierno se explica por el déficit de las empresas públicas. Entonces yo creo que debería venir por esos dos lados. Claramente, de corto plazo, al que le suba las tarifas y el que se vea afectado por esta recomposición o tratando de equilibrar el déficit operativo de las empresas públicas, van a tener un impacto negativo. Pero hay que pensar que acá el desafío de Argentina no es evitar esos ajustes, sino el desafío de Argentina es ver cómo haces para crecer, para que la torta sea más grande y haya más para repartir a todo el mundo. Yo creo que el gran problema que tuvo Argentina en los últimos 40 años, en los cuales siempre hablamos de la década perdida, que fue la década de los 80, donde el promedio, el PBI caía todos los años. Bueno, los últimos 10 años es otra década perdida. O sea, de las últimas 4 décadas, tuvimos 2 décadas perdidas. Y creo que el gran desafío de Argentina es cómo se crece para que se agrande la torta y haya más para repartir. Ahora, la condición necesaria para eso, bueno, primero tenemos que ordenar todos los desequilibrios que tiene la economía. Fernando, estamos a 2 de diciembre. ¿Qué inflación les dio a ustedes en la consultora Riazu Macroanalistas en noviembre? ¿Y qué escenario de inflación están proyectando para el año que viene, para 2022? Mirá, el año este te va a terminar con una tasa de inflación, yo te diría, en torno al 50, arriba del 50%, entre 50 y 55%. ¿Qué vaya a pasar el año que viene con la inflación? Va a depender de cuál sea el escenario. A ver si uno puede decir un escenario no se acuerda con el fondo. Bueno, la tasa de inflación podría ser cualquier número, digamos. ¿Por qué? Porque ahí yo creo que hay una crisis de expectativa y habría mucho menos demanda de pesos de la que hay hoy día. Ahora uno puede decir, bueno, supongamos que se logra un acuerdo con el fondo y ese acuerdo con el fondo tiene una serie de componentes. Lo primero que hay que resaltar es que un acuerdo con el fondo es una condición necesaria pero no suficiente para estabilizar la economía. Y tenemos el ejemplo reciente de lo que pasó en 2018. Argentina en 2018 logró un acuerdo con el fondo con un paquete de 55.000 millones de dólares, de los cuales se desembolsaron 45.000 millones y terminamos en una crisis económica, social y política. Entonces, digamos, un acuerdo con el fondo es una condición necesaria, pero no es suficiente para estabilizar la economía. Entonces yo te diría, si uno piensa un escenario positivo, donde lográs un acuerdo, revertís expectativas, podés ajustar tarifas, ajustar tipo de cambio, la situación no se desmadra, yo te digo, hay que pensar en una tasa de inflación entre 55 y 60%, pero hay que hacer una aclaración, que parte de esa inflación va a estar explicada por ajuste de tarifa, ajuste de tipo de cambio y por el ajuste de los precios congelados. Este año vamos a terminar con una inflación entre 50 y 55, retrasando tarifas, retrasando tipo de cambio y con precios congelados, lo cual es completamente distinto. ¿Por qué? Porque la otra inflación es el inicio de la solución de los problemas, ¿no? Si seguimos con tipo de cambio, tarifa y precios congelados, sabemos cómo ajusta esto. Ajusta con faltante de gas para la industria, con corte de electricidad del verano, con desabastecimiento de productos. Entonces, digamos, persistir en el atraso de los precios, más allá de que no está dando resultado porque la inflación no baja, digamos, tiene otras consecuencias, que es que tenés problemas de abastecimiento de los bienes. Fernando, gracias por este contacto con el canal de la ciudad. Fuiste muy amable. No, por favor, un placer. Muchas gracias por llamar. Saludos para todos. Fuerte abrazo. Bien, nos vamos a ir un par de minutos de la economía y nos vamos a meter, creo yo, con el tema más doliente, más sensible que sucedió esta semana. Se me es muy difícil hablar. Por eso mi familia me está dando una ayuda muy importante para hablar por mí. Es muy complicado porque yo sigo reviviendo esto, yo
hace días que no dormís. Pego la cabeza a la almohada y es algo, son fotos, son recuerdos, son días del velorio, imágenes del entierro y cada vez es más difícil y todavía no lo puedo entender. No te hablamos en estos momentos de economía, ni de educación, ni de inseguridad. Vamos a hablar de un crimen que pudo ser evitado, un crimen que nos dolió a todos, el crimen de Lucio Dupuy, este chiquito que fue asesinado por su mamá y la pareja de su mamá. Ahí escuchábamos al padre de Lucio consternado, que nos dejó muchos mensajes para analizar. Cuando uno ve todo el entorno, todos los avisos que daban sobre la violencia intrafamiliar que sufría Lucio, fracturas en el cuerpo, golpes que debieron haber sido detectados en el hospital donde fue atendido, que ese hospital, ya desde el sector sanitario, debió haber hecho una denuncia. El padre, que estaba consternado, por supuesto, destruido por la situación, también vio algunas situaciones de violencia por parte de su expareja, la madre de Lucio, cada vez que ella lo tenía. Él dice que no hizo todo lo suficiente por rescatar a Lucio de esa situación. La justicia, que la vio pasar un par de veces porque había denuncias hechas por su abuelo. Después se conoció que, por ejemplo, los vecinos de la mamá de Lucio y su pareja tenían intercambios de chat de WhatsApp donde se comentaban lo horroroso que era tener una vecina que golpeaba de tal manera a su hijo Lucio. Y estos vecinos, por desconocimiento, por falta de acción, no llevaron adelante una denuncia donde correspondía. En la Argentina, en todos los organismos públicos de todos los niveles, nacionales, provinciales, municipales, hay una dirección o una secretaría de la niñez. Todas las municipalidades tienen, aunque sea una persona, dos o un equipo, que se hace responsable de las situaciones del cuidado de la niñez. Es una política de Estado que está en todos los niveles. Esas áreas estatales tienen la misión de custodiar y de impedir que los crímenes como el de Lucio puedan suceder, sobre todo cuando hay elementos o hay antecedentes familiares que así lo demuestran. Debe actuar junto con la justicia, junto con la familia, debe actuar también con los sectores de la salud que revisan o atienden o deben hacer informes sobre el estado de salud del chico y por qué esos golpes, enviarlos a estos lugares. Pues ¿sabe qué pasa? A veces no se sabe. Estos vecinos que yo le contaba, que venían hablando por WhatsApp, chateando sobre lo horroroso que era tener esa situación en el barrio, en la cuadra, no sabían que podían ir a la Municipalidad de General Pico a denunciar y dónde denunciar que Lucio estaba atravesando esa situación. Quizás el padre no elevó con más fuerza, él mismo lo reconoció, para poder evitar que Lucio terminara en una tragedia que le costó la vida, si hubiese actuado de manera más vehemente. Y la justicia, porque a veces, como suele suceder, toma a la víctima y la convierte en victimario, porque quizás el padre, cuando fue a hacer la denuncia con su padre, con el abuelo de Lucio, lo tomaron como una cuestión de tenencia familiar y no como una cuestión de violencia intrafamiliar. Y después vienen los derivados en los cuales no tenemos que entrar, que si la mamá y su pareja eran homosexuales, si pueden cuidar un chico, una pareja homosexual, es una ridiculez, una estupidez. Sin embargo, también se habló de eso en los medios. No tiene nada que ver. Hay familias homoparentales en el país que son muy felices con sus hijos adoptados y con sus hijos genuinos. Es totalmente descartado eso. Lo que debemos atender, y esto ya es responsabilidad de todos, y conocer dónde y cómo podemos ayudar denunciando. Ayer me lo decía Laura Musa, que fue asesora tutelar de menores en la Ciudad de Buenos Aires durante mucho tiempo, una experta en tema, me lo decía en la radio. Cuando veamos una situación de violencia intrafamiliar o de violencia doméstica hacia un menor, hagamos la denuncia siendo vecinos, amigos, conocidos. No importa si después tengamos o no tengamos razón, pero esa denuncia le puede salvar la vida. Si hubiésemos actuado alguno de los actores que le nombré de tal manera, Lucio estaría con nosotros. Ya volvemos. Último bloque de Hoy Nos Toca, y hoy fue un día muy importante en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires para convenir
proyecto de desarrollo urbano en el ámbito porteño. ¿No es así, Anto? Sí, porque con 36 votos afirmativos, hoy el oficialismo porteño sancionó la rezonificación de Costa Salguero y Punta Carrasco y también habilitaron el proyecto de IRSA, que lo habíamos comentado en otros programas acá, para la construcción de torres en la ex ciudad deportiva de Boca. ¿De qué se trata? Bueno, estas dos medidas fueron impulsadas por el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la primera, la de Costa Salguero, Punta Carrasco, implica un cambio jurídico, porque ahora se van a poder construir torres, espacios urbanísticos, aparte también de espacios Bajaron verdes. la estatura, ¿no? La altura de las torres que del proyecto original. Del proyecto original, que eso lo vamos a comentar en un ratito, a través de una audiencia pública, la que fue récord la cantidad de personas que participaron. Y la otra iniciativa es la del proyecto IRSA, en donde se van a construir en la ex ciudad deportiva de Boca, en Costanera Sur, esta serie también de proyectos inmobiliarios. Sin embargo, estas iniciativas no fueron aprobadas ni por el Frente de Izquierda ni por el Frente de Todos, porque argumentan que tiene un impacto ambiental negativo, porque no están desarrollados todos los estudios sustentables por el impacto que genera, ni tampoco están respondiendo al problema habitacional existente en la actualidad para los vecinos porteños, en donde hay un 30% aproximadamente de personas que no pueden acceder a la vivienda, de que alquilan, y por lo que también argumentan que son proyectos que están orientados a personas de un poder adquisitivo alto. Bueno, aparte, hoy pasó algo interesante antes de que comenzara el debate. En el frente oficialista, o sea, en el bloque oficialista. Sí, en el frente oficialista, porque la interna de Juntos por el Cambio casi hace que este proyecto se caiga. Porque, ¿en qué se traduce? Bueno, desde la UCR se están disputando el poder con el PRO. Martín Campo decía esto hoy en el debate. No acompañaremos. Muchas gracias. Se vota a mano alzada la reserva en Secretaría del despacho solicitado por el diputado Campo. La moción ha sido rechazada. 23 votos. Empezamos con el debate. Diputado Campo. Bueno, entonces adelantamos el voto negativo. Es una pena que no lo puedan tener en cuenta, porque se va a caer un proyecto que en líneas generales es bueno para la ciudad y solamente lo que estamos pidiendo era tiempo. No entiendo por qué ni la coalición cívica ni el PRO acompañaron un proyecto para poder seguir trabajándolo. Bueno, se pusieron de acuerdo después. Se pusieron de acuerdo después, pero bueno, sin los votos de la UCR, Juntos por el Cambio hoy no podía llevar adelante y sancionar este proyecto. Finalmente, el presidente del bloque del PRO, Vilas, accedió a estas modificaciones que exigía la UCR para poder aprobar al proyecto, que así finalmente sucedió. Pero esto denota también hacia el futuro las internas que ya están sucediendo y estas disputas de poder entre tanto la UCR como el PRO. De esto que vimos recién, esta que bien señalaba Antonella, que el diputado Martino Campos dijo no vamos a votar si no atienden lo nuestro, nos interesa el proyecto, pero es una pena que la coalición cívica y el PRO no nos permitan introducir estas modificaciones. Después, como dijo Anto, se pusieron de acuerdo. Pero marca una interna que tiene que ver mucho con hechos que se están sucediendo en la ciudad de Buenos Aires de gente o de partidos políticos dirigentes que piensan suceder al propio jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. Y no es menor el desembarco de Jorge Macri, que hoy asumió en un ministerio, se tomó licencia como intendente de Vicente López y asumió como ministro en la ciudad de Buenos Aires, porque ahí empieza a correr otro posible candidato a la jefatura de gobierno, también dentro del marco del PRO, o teniendo competencia para alguien del radicalismo que en principio parecía tener todas las fichas compradas para ser el candidato de la coalición opositora, que es Martín Lustó. Por eso digo, todo esto que estamos viendo, como bien marcó Anto, lo vamos a volver a ver, no una vez, sino varias veces, peleas o diferencias entre el PRO y la Unión Cívica Radical, porque la pelea de fondo es el 2023.
Bueno, por eso ahora nos vamos a meter de lleno en el proyecto de Costa Salguero, que hay que tener en cuenta que estas medidas están enmarcadas en un proyecto de leyes de doble lectura. ¿Qué es lo que significa? Que necesitan ser votadas dos veces en el recinto y en el medio necesitan de una audiencia pública, que es lo que mencionábamos recién, que gracias a la audiencia pública que se desarrolló el año pasado, en noviembre del 2020, se pudieron acceder a modificaciones del proyecto original. Fue récord la cantidad de personas que participaron, más de 7.000, más de 20 oradores y más de 2.000 expositores estuvieron presentes en este proyecto que tuvo muchas idas y vueltas y bueno, principalmente por la oposición era impulsado para que se rechazara. ¿De qué se trata este proyecto? Bueno, acá podemos ver un mapa aproximado de todo lo que abarca. Desde esta punta pueden ver los números, ahí dicen 1, 2, 3, 4, 5... Bueno, está dividido en 5 partes. Acá se van a desarrollar tanto proyectos comerciales, culturales, gastronómicos, como también residenciales. Y están divididos. Acá, en esta zona en la que vemos... También la primera, parques, ¿no? También parques, zonas verdes, sí. Espacios, plazas, con aparatos para hacer ejercicios, también con juegos infantiles. Esto es lo que se impulsa para que se pueda hacer disfrutado por los vecinos porteños. Acá en el sector 1, que es el que está lindero al Parque de la Memoria, para que nos ubiquemos, van a ver sectores gastronómicos y recreativos. Después, acá en el sector 2, que hay diferentes boliches en esta zona y también que ya existen parques, bueno, acá esto va a ser recreativo-cultural. La zona 3, que es la que va desde el 2 hasta el muelle, bueno, todo esto va a ser el paseo de la costa, ¿sí? Que va a tener 50 metros de ribera para poder pasear y hay algo que se eliminó, que estaba en el proyecto inicial, que era un helipuerto, porque acá está cercano al aeropuerto Jorge Newbery. Claro. Bueno, eso se eliminó a pedido de la audiencia, una de las tantas medidas, como lo que vos recién decías, bajar a la altura de que los se edificios. bajara a la altura de los edificios, claro, para que no tapara la vista. Bueno, y finalmente después ya tenemos el sector 4 y 5, que en el 4 principalmente se desarrollarían los proyectos residenciales. Acá van a ver, bueno, estacionamientos de bicis, se va a promover mucho el uso de las bicis, también el acceso al transporte público, baños públicos. Se ha hecho mucho foco en que va a ser un espacio, esperemos, para que sea aprovechado. Generó mucha polémica. Desde el oficialismo dicen que es un terreno ganado al río, con espacios verdes, recreación, con una parte residencial y comercial, y desde la oposición señalaban que era un negocio inmobiliario que evitaba el contacto con la naturaleza, que te da la posibilidad de tener un río lindante. Hay que tener en cuenta que, bueno, que los empresarios que inviertan en este sector van a tener que darle una contribución económica al Estado porteño, en donde se va a crear un fondo de desarrollo sustentable, que en un principio el fondo sería de 60 millones de dólares. ¿Para qué el gobierno de la ciudad va a utilizar este dinero? Bueno, lo va a invertir en las zonas que fueron principalmente afectadas por la pandemia, como el microcentro porteño. Entonces así va a haber una readministración de los recursos. Excelente, Anto. Bueno, nos vamos, nos quedamos sin tiempo. Gran programa hoy, mañana a 22 horas te esperamos aquí en el canal de la ciudad con esto que es Hoy Nos Toca. Gracias por habernos acompañado. Hasta mañana.